extraño es el lenguaje del amor. Dices que me amas tanto, hasta para bajar de la gloria a este sinsentido que vivo, oh, que vivo, que vivo, que vivo. Y es que fue en la escucha de tu palabra donde el tiempo fue partido, donde la vida tiene un antes y un después. Quiero quedarme solo contigo, refugiado para siempre, mas comprendo que el amor es anunciar. Si yo no puedo hablar, ¿por qué me mandas a predicar? Y es que sabes que no me puedo callar, pues si callo tu palabra me quemará. Siento ganas de largarme y es tan difícil sentirse preso contigo, pues tú me dejas perseguir lo que quiero, mas ¿a dónde iré si partes muero y solo en ti encuentro vida, mi vida, mi vida? ¿Cómo no sentirse elegido invitado a amar como tú, a no aparentar sino a ser como Jesús? ¿Cómo no sentirse elegido cuando me has dejado venir a ti? Cuando me has invitado a amar como tú, a no aparentar sino a ser como Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Gracias, querida Trinidad.
por tantas maravillas que has obrado y sobre todo por tanto amor que has derramado en nosotros. Gracias porque estamos aquí, porque nos has traído hasta ti. Gracias, Madre, por ser nuestra compañera de vida y enseñarnos como tú a que se haga la palabra de Dios en nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todos. Para los que no me conocen, yo soy María Isabel Garro, soy del grupo de jóvenes Verbum Dei de Medellín y pues por alguna razón me han elegido a mí para acompañarlos este día con estas pautas. Y bueno, para mí es realmente un honor porque esta es una fecha muy especial, como ya nos compartía Luzma, y pues es para mí realmente un placer poder ser propiciadora para ustedes de su encuentro con Dios. Como ya nos compartían esta mañana, vamos a hablar el Evangelio de Juan capítulo 1, pero en varios fragmentos. El primero ya lo compartió Luzma cuando nos comentaba que Juan el Bautista, que vio pasando a Jesús, les dijo a los otros discípulos: este es el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos lo oyeron y de inmediato lo siguieron. Luzma nos hablaba de esta disposición, de esa disponibilidad, de ese seguimiento inmediato que tuvieron estos discípulos. Ya después vienen los versículos 38 y 39, que son los que voy a profundizar y que les leí al comienzo. Y me parecía muy bonito porque estos dos discípulos que empezaron a seguir a Jesús, que no dudaron en irse detrás de él, pues ya le estaban esperando. Ellos deseaban que llegara el Mesías, que llegara su Salvador. Esperaban a aquel que planificaría sus vidas. Y cuando supieron, cuando reconocieron que era Jesús, gracias a esas palabras de Juan, no dudaron en empezar a seguir sus pasos. Es muy bonito porque iban detrás de él y yo me los imaginaba así como en un paisaje, como Jesús caminando en la arena y los dos discípulos detrás avanzando y pisando sobre sus mismas huellas, dando los mismos pasos que él iba dando, como si supieran que él es el camino, incluso antes de que él mismo lo anunciara. Y qué bonita esa certeza de seguir sus pasos cuando descubrimos que es él a quien habíamos estado esperando tanto. Y Jesús lo nota, dice que se volteó y que vio que lo seguían. Jesús ya sabía lo que pasaba, claro, ya sabía que lo seguían porque lo habían estado buscando y esperando y porque lo habían reconocido, pero aún así él les preguntó: ¿qué buscan? Jesús ya sabía que lo buscaban a él, claro, pero les quiso preguntar porque quería ayudarles también a hacer conciencia y quería que lo reconocieran y ellos mismos lo dijeran, que lo pudieran expresar, porque tantas veces nos pasa que anhelamos algo y no sabemos ni qué es, pero cuando lo encontramos es importante reconocerlo. Solo así podemos realmente experimentar ese primer encuentro del amor de Dios. A esa pregunta de Jesús, los discípulos respondieron: Rabí, maestro. Con esa palabra ya estaban manifestando que lo reconocían, que era él a quien buscaban, que era él lo que su corazón tanto había estado deseando, ¿cierto? Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde te quedas? En otras traducciones dice: ¿dónde vives? Jesús, identificando ese deseo en ellos, les dice: vengan y lo verán. No les dice: por allá en Maturín con Girardot, después de las Torres bajando. Pues no les dice como las indicaciones de un lugar, sino que les dice: vengan y lo verán. Los invita a acercarse y a vivir la experiencia, los invita a ir con él, a encontrarse con él. Y ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Esa es la determinación del discípulo, que después de encontrar eso que tanto había estado buscando, eso que tanto le hacía falta a su corazón, al sentido de su vida, ese maestro y guía de camino, decide seguirlo y decide seguir sus pasos,
acercarse a vivir esa experiencia de encuentro con Él y luego de vivir ese diálogo, esa vivencia profunda de conocer al amor, elige quedarse con Él. En oración también Jesús me hacía notar una cosa, y es que los llevó a su casa. Pero yo entonces le preguntaba, ¿dónde vives, Jesús? ¿Cuál es tu casa? Y entonces entendía que su hogar somos nosotros. Jesús habita en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Entonces, para orar, para ir a su encuentro y quedarme con Él, necesito eso que nos decía Luzma, fidelidad. La fidelidad de la oración, la fidelidad de saber que Jesús habita en mí y que para estar con Él y quedarme con Él, entonces tengo que ir al interior, a la profundidad de mi vida, porque es ahí donde lo voy a encontrar, donde Él me está esperando con su palabra para hablarme todos los días, para todos los días expresarme todo aquello que me quiere decir. Y con esta cita, también con el salmo que nos regala la liturgia de hoy, que es el Salmo 40, del 2 al 10, y con la canción que escuchamos al principio, pues Jesús me ayudó mucho a hacerme a mí también consciente de lo que significa el Verbum Dei para mí. El Verbum Dei fue el propiciador de mi encuentro con el amor, que me sacó de ese sinsentido de mi vida. En mi caso pues no tuvo nada que ver con drogas, alcohol y cosas de esas, sino que el sinsentido de mi vida era simplemente vivir rodeada de amigos y de personas maravillosas, pero todo el tiempo sentirme sola, sentir que algo me faltaba, siempre ese sinsabor en la boca, esa sed de más, de valor, de propósito, de libertad. Yo siempre soñaba con cosas grandes y la simplicidad y la monotonía de la vida pues me aburría demasiado. Yo también, como los discípulos, anhelaba a mi Salvador, lo estaba buscando. Y así dice el principio del Salmo, esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano, puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Eso hizo el Señor conmigo, gracias al Verbum Dei. Aunque, bueno, yo ni siquiera sabía que lo esperaba. Yo solo tenía en mi corazón como ese deseo de algo más grande. Y orando estas pautas pues fue mucho más claro, porque recordé que cuando yo estaba en octavo con una amiguita pues teníamos un cuaderno donde escribíamos nuestros pensamientos y ahí plasmábamos lo solas y aburridas que nos vivíamos, que nos sentíamos todo el tiempo. Y lo recuerdo así como muy de película, como estando en el salón ahí del colegio con pues el profesor que no estaba todavía, todas las niñas haciendo desorden, gritando y tal, e invitándome también a participar de toda esa bulla. Y yo pues como que me arrimaba, cantaba alguna canción con ellas y tal, pero me volvía a sentar y veía todo como en cámara lenta y experimentaba cómo me sentía tan sola en medio de un tumulto de gente. Y pues me viví así durante todo ese año. Y bueno, yo toda la vida he pertenecido a la comunidad porque mis padres se conocieron acá cuando eran jóvenes, pero para mí esto era la cotidianidad, el lugar donde yo iba cada sábado a la misa, a dar lidia, a jugar con mis amigos y ya, de hecho me aburría mucho en los grupos de tanto hacer talleres y talleres. Pero en enero del año siguiente a esa crisis fui por primera vez a un retiro y cuando terminó, en el momento que ya teníamos que compartir los frutos de la experiencia, ni siquiera pude decir nada. Yo simplemente me eché a llorar de la felicidad que estaba sintiendo. Yo nunca había llorado de felicidad, pero era tan desbordante que lo único que yo podía decir era: solo quiero que más personas puedan vivir esta experiencia. Eso era lo que yo había estado buscando. Fue en la escucha de tu palabra donde el tiempo fue partido, donde la vida tiene un antes y un después. Ahí fue que me hice consciente de que Jesús era lo que yo buscaba. Ahí Jesús era el que me estaba preguntando: ¿qué buscas? Y empecé a seguir sus huellas.
Me sacó de donde yo estaba y puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Dios me invitaba a esto, a recordar, a experimentar el valor y la trascendencia del Verbum Dei en mi vida, de estar aquí, de estar con Él, de haber aprendido a escuchar su voz llamándome y de aprender una y mil veces a disponerme diciendo: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y con ese fuego por dentro, en verdad desear seguirle y seguirle, con la determinación de estos dos discípulos. Esto es el Verbum Dei, es ese encuentro profundo con Dios que nos transforma la vida, que le da color y sabor, que nos pone los pies sobre roca y que nos da sentido y propósito. Gracias a que esta comunidad se constituyó desde 17 de enero de 1963, todos nosotros estamos aquí, recibiendo el regalo más grande, la palabra de Dios hecha vida en nuestro interior. Y eso es el Verbum Dei, es venir a encontrar al amor y quedar tan dichosos que nos quema un fuego por dentro que no nos podemos callar, que no nos queda de otra que anunciar. Jaime Bonet decía: nosotros predicamos lo que profundamente oramos y vivimos, porque efectivamente el primer paso es el encuentro, es la oración, es descubrir dónde vive el Maestro e ir a dialogar con Él, quedarme con su palabra que habla a mi vida, a mi realidad y desde lo que soy, que me ama, me renueva, me cautiva, me llama y se queda conmigo. Más adelante fue que pude empezar a dar pasitos poco a poco, aprendiendo más a orar, ¿cierto? Aprender a escuchar, a entender y a atender los llamados que Dios me va haciendo. Fui creciendo y también las experiencias se hicieron más fuertes y más significativas. Mi vida ya no podía ser igual después de haberme encontrado con el amor. Y el Salmo dice: puso en mi boca un cántico nuevo, de alabanza a nuestro Dios. Dice: feliz el hombre que cuenta con el Señor. Cuántas maravillas has hecho, Señor mi Dios, cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Eso es lo que sale del corazón cuando uno empieza a hablar con el Señor, con el Padre, con Jesús hermano, con el Espíritu amigo. Hasta lo más ordinario se vuelve extraordinario. Yo, por ejemplo, empecé a disfrutar enormemente de la sencillez de ver el cielo y ver las montañas que me rodean aquí en Medellín. Empecé a disfrutar un montón de la sencillez de compartir un café y una conversación con alguien. Y la vida me cambió tanto que hasta el punto de que mi lugar favorito era la ducha, pero ya es el segundo. Ahora el primero es el sagrario. Y quisiera uno quedarse ahí, quedarse a solas todo el tiempo con ese gozo de escuchar a Dios. Pero como dice la canción del principio, quiero quedarme solo contigo, refugiado para siempre, mas comprendo que el amor es anunciar. El amor es llevar esta misma chispa a todos los corazones apagados para que se enciendan. No predicaríamos si no nos sintiéramos impulsados por el Espíritu para hacerlo. Sin oración nuestra predicación no tendría sentido. Y Jaime, nuestro fundador, lo sabía muy bien. De las últimas palabras que dijo fue: siento como mi gran responsabilidad ante Dios decirles que el Verbum Dei sin oración no existirá, ni predicará, no se extenderá, ni puede crecer, ni puede ser feliz, ni tiene razón de existir. Estas fueron las palabras de Jaime. Y es que si no fuera por ese fuego que nos quema en el interior gracias a la oración, si no fuera por el Espíritu, uno con el pánico y los nervios que se manda no haría nada. Y de hecho siempre nos cuesta. A mí me cuesta siempre muchísimo cuando tengo que hacer alguna predicación. Me intimida ser tan joven porque siento que no me van a prestar atención. Y pues algunas personas los intimida ser muy adultos porque sienten que van a aburrir al público con sus palabras. Otros simplemente se les dificulta organizar sus ideas y expresarlas. Y bueno, es natural. Además, nos sentimos indignos, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de Dios y hablar del amor y de amar? Pues no somos perfectos
y lo tenemos bien claro. Incluso muchos personajes en la Biblia también lo sintieron. Jeremías, por ejemplo, también por esa experiencia de ser tan joven, y Moisés porque se le dificultaba hablar. Y es que la razón en verdad que nos impulsa es el Espíritu, en gratitud a todo lo que ha hecho por nosotros, y que en nuestra pequeñez tan solo queremos que haga lo mismo con nosotros. Tan solo queremos que así como nos devolvió la vida, que se la pueda devolver a muchos más. A todas esas personas que vemos por ahí que andan como sin rumbo, sin sentido, o sin alegría, sin fuego, sin esa chispa de vida. Pero es cierto que el seguimiento, que la fidelidad no es fácil. Y en la canción también decía una parte: a veces siento ganas de largarme. Y luego expresa que pues es muy difícil hacerlo porque Dios no nos aprisiona. No podemos sentirnos presos con Dios porque Él nos deja hacer pues en libertad lo que queremos, nos deja estar con Él o no. Y más adelante dice: mas ¿a dónde iré si en todas partes muero? Y solo en ti encuentro vida. Y es una experiencia que yo también he sentido, a pesar de mi recorrido en el Verbum-Dei, pues uno muchas veces siente ese deseo de renunciar, de escuchar otras voces, de irse por otros caminos. A veces simplemente nos queremos alejar, creemos que es algo demasiado difícil para nosotros. Pero cuando ya hemos tenido esa experiencia del encuentro con el amor, que marca tan profundamente nuestras vidas, ya en ninguna cosa que hagamos, digamos o pensemos donde no esté Dios vamos a sentirnos vivos. Ya solo queda esa experiencia de sinsabor, de volver a es que todavía me falta algo. Y después de haberse encontrado con Dios, uno ya sabe qué es eso que le falta. Afortunadamente, Él siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos. ¿Y cómo no sentirnos elegidos cuando Dios nos ha dejado venir hasta Él, cuando nos ha invitado a amar como Él, a no aparentar sino a ser como Jesús, a seguir sus pasos? ¿Cómo no sentirnos elegidos? Y es cierto, solo por el hecho de que estemos aquí, pues cada uno desde sus casas escuchando atentos, con el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de conocer al Verbum-Dei, ya sea que llevemos mucho tiempo de conocerlo o que apenas empecemos pues a conocer, ya por esa razón hemos sido elegidos, no por nuestra dignidad o nuestro merecimiento, sino porque simplemente Dios quiere contar con nosotros y nos ha elegido en verdad, porque tener esta oportunidad de estar aquí, de escuchar, de disponernos, de abrir nuestros oídos a escuchar su palabra es un regalo que la mayoría no se da. Y ustedes que están escuchando están dándose ese regalo, y no es casualidad, es porque han sido elegidos para experimentar ese amor y también para ayudar a otros, para ser puentes que conecten más personas con ese amor de Dios. Más personas que también están buscando ese encuentro, que están ansiosas del Señor. Dice también el Salmo: no quisiste sacrificios ni ofrendas, lo dijiste y penetró mis oídos, no pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije: aquí estoy, de mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está escrita en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea, no me callé, Señor, tú bien lo sabes. Al orar esta parte de no quisiste sacrificios ni ofrendas, me venía a la mente la imagen de un niño que ama a sus padres, pero estos trabajan demasiado, entonces cuando llegan a casa, pues solo tratan de compensarlo, dándole regalos, alcahueteándole todo lo que quiere, juguetes. Y tristemente pues es una realidad que vemos mucho hoy en día. Pero el niño no quiere esto. Al niño no le importa todas las cosas que le puedan dar sus padres. Lo único que quiere es pasar tiempo con ellos. Dios tampoco quiere enormes sacrificios ni ofrendas, no quiere holocaustos ni víctimas. Lo único que quiere es nuestra vida,
es a ti y a mí. Y el salmista lo entendió y dijo, aquí estoy, porque eso es lo que Dios está buscando, simplemente nuestra disponibilidad, nuestra presencia, nuestra fidelidad, partiendo de ese aquí estoy, de ese deseo de escuchar lo que Dios quiere decirme. Desde la misma oración es que nace ese deseo de elegir hacer la voluntad de Dios, porque es una experiencia de encontrarnos con un amor tan grande que yo sé que lo que Él me diga va a ser por mi felicidad, va a ser porque me ama. ¿Cómo no voy a desear yo hacer su voluntad? Dios siempre, cuando me invita a salir, cuando me llama a alguna misión, lo hace con la razón del amor. Lo hace poniendo personas, poniendo necesidades y el clamor de otros en mi corazón. Y lo hace por amor a ellos. Así como nos ha brindado ese amor que nos ha traído hasta aquí, pues asimismo ama a esos que ponen nuestra mente, ama a esos que ponen nuestro corazón, ama a todos aquellos a los que nos llama a ir. Y es muy bonito porque el Salmo dice, tu ley está escrita en el fondo de mi ser, publiqué tu camino en la gran asamblea, no me callé. Señor, tú bien lo sabes, no me callé. Es que no tenemos tampoco que conocer a Dios perfectamente y saber toda la teología del mundo, eso es imposible. Lo único que necesitamos es la experiencia que Dios ya ha hecho con nosotros, y de esa experiencia Dios tiene muchísimo para dar al mundo. Te invito a que en este rato de oración puedas descubrir a ese Jesús que habita en ti, que puedas descubrir a Jesús viviendo en tu interior, en tu profundidad, y que como los dos discípulos te pongas en camino, que vayas y veas, que elijas quedarte con Él. Y como dice el Salmo, he elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, que también esas palabras puedan salir de nuestra boca. Elegir seguir sus huellas, sus pasos y quedarnos con Él, ser fieles. Que este rato pueda ser de gratitud, quedarnos con Jesús y dejar que Él nos ayude también a recorrer la historia de nuestra vida con Él. O si aún no tenemos una, a empezarla. Que nos ayude a recorrer nuestro camino con el Verbum Dei y toda la trascendencia de esos pequeños momentos de oración, de encuentro, que Él nos muestre ese antes y después que ha marcado nuestra vida, y que podamos simplemente agradecer, disfrutar de ese momento, saborear y degustar de tantas maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Que al encontrar a Jesús en esa intimidad podamos dejar que Él nos hable, que Él nos muestre aquellos en los que ha pensado a través de nosotros. A ellos a los que quiere llegar también con su palabra para quemar su corazón, que arda así como el nuestro. Que sea sencillamente un rato para gustar de ese encuentro con Dios que nos impulsa a la misión y que nosotros hemos podido conocer gracias al Verbum Dei.